Estamos ya conectados con la doctora Nelly Aedo, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Doctora Aedo, muchas gracias por su contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Lizardo. Muchas gracias por este espacio que nos brinda la Defensoría del Pueblo. No, doctora, muchas gracias a usted. Bien, estamos ya próximos al inicio de este año escolar 2024 y seguramente ya hay la distribución del material educativo, sobre todo a las zonas más alejadas del país, ¿no? En este caso vamos a precisar qué nos puede informar sobre toda esta distribución del material a estudiantes indígenas, por favor. Cómo no, en esta oportunidad desde la Defensoría del Pueblo estamos haciendo una invocación a todos los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de educación a fin de que puedan cumplir con priorizar el presupuesto necesario y llevar los materiales hasta las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. Recordemos que en el Perú tenemos una política sectorial muy importante que es precisamente la educación intercultural bilingüe, que está destinada a más de 1.200.000 estudiantes, principalmente de zonas rurales, aunque también de zonas urbanas, ¿no? Tanto en la Amazonía como de la zona andina. En ese sentido, esta invocación la hacemos para que los niños y niñas indígenas puedan contar con su material educativo desde el inicio del año escolar. Y se ha pedido por ello que las UGELs, en el caso de que no cuenten con presupuesto suficiente, puedan pues coordinar desde los gobiernos regionales con las autoridades locales o incluso hacer alianzas con otras instituciones a fin de que se pueda llegar hasta las zonas más remotas, incluyendo las zonas de frontera, y que los niños que se encuentran en estos lugares no inicien el año escolar en una situación de desventaja. Ahora, doctora, ¿se cuenta con el personal adecuado o con este personal docentes para las instituciones? Esta es otra de nuestras preocupaciones, estimado Lizardo. La educación intercultural bilingüe tiene una trascendencia vital porque se enseña en la propia lengua materna de los estudiantes como en el castellano. Sin embargo, el número de docentes requeridos para este tipo de enseñanza es insuficiente. Por tal motivo, cada año, a través de los comités de evaluación en la SUGEL se contrata a docentes y se pide dos requisitos: que sepan el dominio de la lengua materna, ¿no? Puede ser el quechua, el ayánica, el shipibo-coní o el jacaru u otras en las que se preste el servicio educativo según cada zona, y que el docente cuente con conocimiento de la cultura local, además, por supuesto, de la formación que requiere tener el docente. Entonces, nosotros estamos solicitando que estos comités de evaluación de las UGELs puedan cumplir con estos requisitos, porque la lengua materna es un requisito de calidad en el caso de la educación que se brinda a los estudiantes indígenas. Y hay algunos casos en los que no se cumple con contratar docentes bilingües. Por ello se le ha pedido a todos los gobiernos regionales a nivel nacional que cuentan con este tipo de instituciones que sean rigurosos en el cumplimiento de la normatividad a fin de que nuestros niños y niñas indígenas cuenten con docentes de calidad dentro de la educación pública, tanto para el nivel inicial, primaria como secundaria. Ahora, doctora, ¿hay un déficit de docentes o se cuenta con los docentes necesarios? Lamentablemente hay alrededor de 25.000 docentes idóneos que se requieren para una enseñanza de calidad en cuanto a la educación intercultural bilingüe. Este es un tema que viene arrastrándose desde hace muchos años en el sector educación. Para ello se requieren programas de formación docente en las diversas lenguas que se hablan en nuestro país. Recordemos que estamos en un territorio pluricultural multilingüístico y que la educación pública tiene que recoger esa realidad. Lamentablemente esta brecha de 25.000 docentes que todavía se requieren para estas instituciones no han encontrado un espacio en la política pública con, por ejemplo, programas de formación que se puedan impulsar desde el Ministerio de Educación en alianza con los gobiernos regionales. Y este es un pedido que también renovamos al Ministerio de Educación. Es importante que la DIGEIVIRA, que es la instancia que se encarga de la rectoría de esta política pública a nivel nacional,
pueda contar con un presupuesto suficiente para fortalecer sus intervenciones. Nos preocupa sobremanera que en los últimos años hemos advertido que del 2016, por ejemplo, a la fecha, en el 2016, el presupuesto de esta unidad de la DIGEIMIRA estaba alrededor de 23 millones. Para el año 2023 nos informaron que apenas les habían destinado 10 millones. Entonces, no está priorizándose la educación de la niñez indígena, y esa es una alerta que nosotros esperamos que las nuevas gestiones del Ministerio de Educación puedan revertir para que no se den más retrocesos que perjudiquen a este derecho fundamental de nuestros estudiantes en zonas rurales. Y eso es una labor, una responsabilidad del propio gobierno, ¿no? Se habla de inclusiva, que tenemos que tener una educación inclusiva, pero en la realidad no es así. No vemos este esfuerzo que puede hacer, por ejemplo, las autoridades, el Ministerio de Economía y Finanzas, incluso recortando el presupuesto, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Exactamente, porque ya el presupuesto que tenían el 2016 era insuficiente. O sea, esos 23 millones no alcanzaban para mejorar el servicio educativo a nivel nacional. Pero luego lo que se ha producido es más reducción. Entonces hemos entrado en una suerte de, en vez de ir avanzando, hemos ido, digamos, ni siquiera manteniendo, sino evidentemente perjudicando acciones importantes como la necesidad de estos programas de formación para los docentes, a fin de que aquellos que no cuentan con título, pero sí cuentan con un idioma originario, puedan tener conocimientos pedagógicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es un llamado que nuevamente hacemos al Ministerio de Educación. Son alrededor de 26.000 instituciones educativas de educación intercultural bilingüe en el territorio nacional. Son 1.200.000 estudiantes, un poco más. Es una población importante. Nuestros niños, tanto en las ciudades como en el campo, tienen iguales derechos. Por lo tanto, debe haber un principio de equidad para poder lograr que los niños que están en zonas rurales también tengan adecuadas condiciones, y no solamente pedagógicas, sino también en infraestructura, en mobiliario. Y aprovecho aquí para hacer un llamado también, estimado periodista, al programa Caliwarma. Nosotros hemos pasado una alerta por conducto oficial que hay algunas instituciones, son 5 instituciones educativas de zonas rurales que no habrían sido consideradas en el padrón del programa Caliwarma, y esto perjudicaría ya no solo el derecho a la educación, sino a la alimentación de estos estudiantes, por lo que nosotros esperamos también ¿En qué que esto pueda... zonas, doctora? ¿En qué zonas básicamente? ¿Tiene ahí el dato qué zonas son? Sí, en este momento, pero yo le puedo pasar el reporte completo. Es un listado de 205 colegios que deben ser incluidos en el padrón, y hemos recibido la alerta de que se han incluido 200, pero hay 5 instituciones que están quedando fuera del padrón, y nosotros lamentamos esta situación. Vamos a especificarles información por interno para que se pueda hacer un llamado. Nosotros esperamos reunirnos con Caliwarma, y ojalá que desde el Ministerio de Economía también pueda considerarse que esta decisión afecta a los niños y niñas que deberían recibir su derecho alimentario dentro del calendario educativo. Un apunte más para el nuevo ministro de Economía, que ha ingresado precisamente y está iniciando sus funciones el día de hoy. ¿No son aspectos fundamentales, doctora, que deben ser cumplidos para este inicio escolar 2024, y sobre todo dar, no solamente cumplir con esto, sino dar educación de calidad que se merecen todos nuestros escolares, sin excepción? Muchas gracias, doctora. Vamos a ver qué es lo que pasa, y muy amable, vamos a estar atentos nosotros a estas informaciones. Un abrazo, muchas gracias, buenas tardes.